Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, me permito mencionar la exposición de motivos de la iniciativa de ley para la prevención social de la violencia y la delincuencia en el estado de Guanajuato. La seguridad es un tema que más preocupa al gobierno y a la sociedad. Los ciudadanos exigen respuestas contundentes ante los acontecimientos en los que se ha visto inmerso nuestro estado. Y si bien es cierto, los gobiernos de los 3 niveles tienen la enorme responsabilidad de dar respuesta y de generar acciones para combatir la inseguridad. También lo es que es precisamente que la sociedad donde radica el remedio que debe poner fin a todo aquello que atenta contra la vida, la libertad y el patrimonio de los individuos y sus familias. Debemos actuar en conjunto. No bastan las acciones gubernamentales ni el activismo social. Si no se encuentran articulados, difícilmente lograrán el objetivo de seguridad y bienestar social. La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, mediano y largo plazo, orientadas a lograr de manera progresiva cambios socioculturales que permitan la configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia. Sabemos que las cosas no cambiarían por sí solas, que se requiere de un trabajo coordinado que prevenga conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos y que garantice a toda población el goce de sus derechos y libertades. La prevención social implica diseñar y aplicar todas las medidas necesarias de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan el respeto y conservación de los derechos humanos y que aseguren que ante una eventual violación, ésta sea considerada y tratada como un hecho ilícito susceptible de acarrear sanciones ejemplares para quien las cometa. Definitivamente no hay mejor estrategia de prevención que aquella que hace que la violencia y el delito no sucedan. En materia de prevención, la clave es detectar los factores de riesgo e intervenir de manera temprana en las condiciones estructurales para así poder detectar la espiral de la violencia. La prevención social busca reducir la incidencia delictiva y mejorar la convivencia ciudadana, fortalecer la cohesión social y desarrollar lazos de solidaridad y confianza entre la comunidad. Como en casi toda la implementación de política pública, es imperativo tener coordinación tanto interinstitucional dentro de un mismo nivel como con los otros poderes y niveles de gobierno, y lo mismo con la ciudadanía. Para ello, se requiere un proceso ágil y permanente de comunicación entre las partes involucradas. Para promover la cohesión social, se necesita que las políticas públicas consideren desde la etapa de planeación, fortalecer mecanismos de participación ciudadana. Es importante que los programas promuevan la confianza, empatía y solidaridad social en las comunidades y se establezcan mecanismos de intervención temprana en los conflictos sociales para que se fortalezcan la cooperación entre autoridades y ciudadanos. Como bien mencionó el experto en prevención, Irving Waller, para evitar la delincuencia es mejor atender las razones de por qué las personas delinquen que esperar a que transgredan las leyes e intentar corregirlas. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, apostamos a la prevención social de la violencia y la delincuencia. Por ello, debemos proporcionar un marco legal que permita generar acciones y programas transversales que nos permita erradicar por completo la violencia y la inseguridad en nuestras comunidades. Contamos ya con la participación activa de la sociedad y con la voluntad de los gobernantes como mandatarios de los ciudadanos que los eligieron como sus representantes. Con ambos trabajando de la mano, las políticas públicas en materia de prevención social del delito y la violencia rendirán
sus frutos y entregaremos mejores cuentas a las generaciones que vienen. La prevención social de la violencia y la delincuencia consiste en algo más que la resolución de conflictos o de responder a comportamientos considerados como peligrosos. La prevención de la violencia y la delincuencia, consiste en promover el bienestar y la salud, con plena promoción de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales, culturales y económicos de cada individuo. En este sentido, en concordancia con la política criminal y la estrategia ante el delito adoptada por México, el Poder Legislativo Federal ha reformado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la creación de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual permitió el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante la creación de 3 centros nacionales, entre ellos el de prevención del delito. De igual manera, fue aprobada la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual contiene las directrices generales para la implementación de una política de prevención social de la violencia y la delincuencia en todas las entidades de la República Mexicana. A su vez, diversos estados de la República han legislado sobre la materia, creando dentro de sus ámbitos de competencia leyes de prevención social de la violencia y delincuencia para garantizar la articulación de los programas públicos existentes, así como la coordinación entre los municipios, el Estado y la sociedad civil organizada, para reorientar los esfuerzos que actualmente se desarrollan en materia de prevención. De tal suerte que Guanajuato requiere de un marco normativo que le permita sumar los esfuerzos ya existentes y orientarlos a la prevención social de la violencia y la delincuencia, donde los municipios, las dependencias estatales y la propia ciudadanía desempeñen un rol importante para reducir los índices de violencia, delincuencia y victimización desde la esfera básica de la organización social que es la familia. El día 24 de enero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La ley establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la máxima autoridad para la coordinación y definición de la Política Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La ley define la prevención social de la violencia y la delincuencia como el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. La misma ley establece que las autoridades de los gobiernos federal, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas. El establecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha tenido 2 prioridades sustanciales: la coordinación operativa de las instituciones policiales de los 3 niveles de gobierno y la incorporación de la participación ciudadana como un elemento crucial que transforme e impulse las políticas públicas y la sociedad participe coordinadamente, por lo que los sistemas de seguridad pública en el ámbito federal, estatal y municipal contemplan consejos o comités de consulta y participación ciudadana. La seguridad pública es un tema de alta prioridad que requiere la participación ciudadana en la prevención social de la violencia y la delincuencia, coadyuvando en tareas de evaluación y seguimiento de acciones que aseguren de manera especial el cumplimiento de las bases y de la coordinación de las instancias de gobierno en las tareas que deben llevar a cabo tanto el Estado como los municipios que lo integran y dentro del marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y acorde a los lineamientos
que de manera particular contiene la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Resulta necesario establecer bases de coordinación, principios rectores y el ámbito que las acciones tiendan a atacar de manera efectiva los factores que generen violencia y delincuencia mediante planes, programas y acciones sujetos al espíritu que tiene su origen por lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conteniendo principios fundamentales como son los de transversalidad, multidisciplinariedad, complementariedad y de manera especial con irrestricto respeto a los derechos humanos, entre otros elementos rectores, que permitan integrar a tales tareas a las diferentes instancias y o dependencias de los niveles de gobierno estatal y municipal, por lo que resulta de carácter obligatorio generar el marco legal necesario para dotar de atribuciones a las autoridades locales y municipales en materia de prevención social de la violencia social, prevención social de la violencia y la delincuencia y sobre todo de participación ciudadana. Es decir, debemos contar con una ley que sea de orden público, interés social y observancia en todo el territorio del estado de Guanajuato, que contenga las políticas públicas orientadas a reducir los factores de riesgo que puedan predisponer la generación de violencia y delincuencia. De igual forma, reglas claras y homologadas a la normatividad de carácter general de la materia que permitan la coordinación efectiva con el sistema estatal de seguridad pública y permitan la ejecución efectiva de los programas y acciones que determine el Consejo de Seguridad Pública. La presente iniciativa de ley, al tiempo que recoge las obligaciones impuestas por el Honorable Congreso de la Unión en materia de prevención social del delito y la violencia, pretenden además establecer política integral permanente en materia de prevención del delito, acoplando la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a la propuesta por una prevención social del delito y de la violencia. La presente propuesta de ley postula ámbitos de prevención social de la violencia y delincuencia en el Estado: el social, el comunitario, el situacional, el psicosocial, destacando que las autoridades deberán observar principios rectores en la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención del delito. La propuesta legislativa que sometemos a la consideración de esta soberanía establece que los programas estatal y municipales en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación y que los programas se orientarán a contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daños e impacto social y comunitario de la violencia y la delincuencia. El Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia será un órgano adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Dicho órgano será el responsable de implementar, supervisar y evaluar la política estatal en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. En resumen, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional postula la presente iniciativa de decreto, reiterando su compromiso con la seguridad ciudadana, con mejores oportunidades de desarrollo para los jóvenes, para proteger a las mujeres y para prevenir antes que reaccionar a los fenómenos de violencia o delictivos en el medio social donde se están gestando. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto legislativo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada.